Indicadores económicos y su relación con la gestión del talento humano. Universidad Manuela Beltrán, especialización Gerencia del Talento Humano, Economía, Mercado Laboral y Empresa en Colombia, presentado por Ana Lucía Angulo Cuellar, Barranquilla 2015. Antes de empezar, quiero comentar. Los gerentes del área del talento humano deben manejar conceptos geopolíticos y culturales, además de los económicos y de gestión tradicionales. Se requiere liderazgo para actuar desde una perspectiva global y crear una sinergia organizativa apropiada a las nuevas condiciones de competitividad. El impacto sobre la gestión humana de este factor se refleja en la necesidad de concebir la variable cultural, específicamente la cultura organizacional en la dirección del talento humano. Pasar de pensar en prácticas de alto rendimiento a considerar sistemas de prácticas que sean más eficaces en un mundo global y por último tener en cuenta el cambio organizacional como parte de la función de recursos humanos. Para comenzar a hacer la relación que hay entre estos dos conceptos, indicadores económicos versus gerencia del talento humano, es necesario hablar sobre el estado de nuestra economía colombiana, balance 2014 y perspectiva de este año 2015. En 2014 la economía colombiana tuvo en términos generales un comportamiento favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros 3 trimestres del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar el 2014 se ubique por encima del 4.5%. En estas condiciones podemos decir que Colombia es de los países que más crece en la región e incluso a nivel internacional. En lo internacional los avances son igualmente ilustrativos. Las principales calificadoras de riesgo nos han otorgado grado de inversión. La inversión extranjera directa sigue entrando al país. Hoy Colombia tiene canales de acceso al mercado internacional mucho más claros. Sin embargo, no podemos desconocer que también ha sido un año de grandes dificultades. El escenario mundial es incierto. El reciente desplome en el precio internacional de productos básicos como el petróleo, la desaceleración de la economía china y la tímida recuperación en Estados Unidos y Europa son factores que elevan alarmas. En el caso particular de Colombia, si bien se logrará una buena tasa de crecimiento, esta no es la generalidad de todos los sectores. En lo sectorial, la industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y frente al Producto Interno Bruto total. En efecto, mientras el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto entre el 2000 y el 2014 fue de 4.2% anual, el Producto Interno Bruto industrial apenas creció 0.2%. En 2014 no se logra revertir esta tendencia y la industria sigue creciendo 4.5 puntos por debajo del Producto Interno Bruto. A este complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad. En América Latina, sin duda, la situación de Venezuela, en lugar de mejorar, ha empeorado y se espera que siga en declive por la drástica caída del precio del petróleo y la caída de la producción. En el contexto, Colombia también se verá impactado por la caída en el precio del petróleo, que afectará el desempeño del sector de hidrocarburos. Además, se traducirá en una fuerte caída en los recaudos tributarios. En lo interno, las mayores dificultades están en el frente fiscal y en el impacto de la recientemente aprobada reforma tributaria sobre la inversión y el crecimiento. El panorama no es del todo gris. El país continúa sobre la senda de la estabilidad por la solidez de los fundamentos de la economía. El posicionamiento de Colombia en la región se ha fortalecido. Los esfuerzos del país en la adopción de buenas prácticas son parte de las políticas públicas. Los flujos de inversión extranjera directa continúan entrando al país, aunque a un menor ritmo. La buena dinámica de la demanda doméstica posiblemente se mantendrá. Las potencialidades de los TLC constituyen una oportunidad que ahora exige una serie de acciones que permitan que el empresariado los aproveche plenamente. Y la recuperación de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, podría traducirse en mayores exportaciones y un mayor ingreso de remesas. Con todo lo anterior, el crecimiento de Colombia en el 2015 posiblemente se situará ligeramente por encima del 4%.
Toda la información anterior pues yo la comento porque en el ámbito de la gestión del personal de las empresas es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que del comportamiento económico del país dependen decisiones salariales, de contratos, de capacitación, entre otros. Todos ellos factores de decisión en el diseño de planes de incentivos laborales, trato de personal, estructura organizacional, etc. De esta manera, a continuación, hablaremos de algunos de estos indicadores y su relación con la empresa y más específicamente con el área del talento humano. Para comenzar, entonces, hablamos del crecimiento económico. Como podemos ver, dentro de esta diapositiva vemos un cuadro comparativo del crecimiento económico de algunos países del mundo, donde Colombia tiene un 4.5% en el 2015, muy superior a países como Brasil, muy superior a países como España, Francia y Alemania. Para esta variable podemos concluir que cuando existe crecimiento económico, existe de la misma manera crecimiento económico en las empresas. Para conseguirlo, las políticas económicas deben concebir el capital humano como un activo que contribuye al crecimiento, promoviendo la empleabilidad de la mano de obra y creando las condiciones para que las personas lleven a la práctica su capacidad de emprender. La capacidad de emprender se relaciona con la habilidad y destreza para detectar con antelación por dónde va a ir en el futuro inmediato, el cambio técnico que promoverá el crecimiento de la economía. De esta manera es necesario que los gerentes en las áreas del talento humano se preocupen por invertir en el desarrollo de su capital humano. En el 2014, aspectos que impactaron favorablemente son los siguientes. Primero, la buena posición que ha venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente. La solidez de la economía colombiana, en mayor avance en las obras civiles, el entorno macroeconómico, la buena dinámica de la demanda doméstica y la recuperación de la tasa de cambio, entre otros. El crecimiento de la economía colombiana estuvo liderado por construcción, el sector cafetero, el financiero, el gasto del gobierno. Por el contrario, el sector petrolero registró una caída cercana al 2%, lo que contrasta con lo observado en los últimos 6 años, cuando esta actividad crecía en promedio en tasas del 12.9%. Esta variable y su relación con el área del talento humano o su gerente es: Colombia es ahora un imán de oportunidades para las empresas y los profesionales, aún después de atravesar un periodo largo y difícil en el que el estancamiento económico, la inestabilidad política, la inseguridad y las preocupaciones llevaron a muchos a emigrar a cualquier parte del mundo. En la actualidad, las empresas y sus gerentes, más el líder del área del talento humano, tiene más oportunidades de tener personas preparadas y que cumplan con el perfil requerido a su cultura empresarial, debido a la gran oportunidad que hay de crecer como empresa producto del crecimiento económico del país. En sus líderes y directores reside la responsabilidad de interpretar adecuadamente las nuevas demandas de los diferentes mercados, de orientar la fuerza laboral hacia estadios más competentes, de generar una cultura de innovación, creatividad y desarrollo, de darle un valor superlativo al manejo de las comunicaciones y de propiciar nuevos esquemas de gerencia orientados hacia la planeación, la productividad y la filosofía de la calidad. Así lo expresó Juan Manuel Solórzano, gerente general de la firma ODEI Consultores, en el marco del desayuno de trabajo, impacto de la globalización en la gestión del talento humano, organizado por ACREP. Por otro lado, tenemos la variable del desempleo. Tenemos un largo camino por recorrer, ya que persisten dificultades e indicadores por mejorar. Si bien la tasa de desempleo ha logrado una reducción significativa en los últimos años, situándose en niveles inferiores al 10%, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la región. Otro aspecto que requiere especialmente atención es el alto nivel de informalidad que persiste en nuestro país. Estos se constituyen entonces como algunos de los principales retos en los próximos años. En octubre del 2014, por segundo año consecutivo, la tasa de desempleo logró un nivel inferior al 8%, mientras que 10 años atrás estaba alrededor del 13%.
En las últimas cifras reportadas por la gran encuesta integrada de hogares del DANE, la tendencia favorable de los últimos meses se mantiene, logrando en octubre una tasa de desempleo del 7.9%, 0.1 puntos porcentuales por encima a la observada un año atrás. Los analistas coinciden en que la situación laboral del país ha evolucionado positivamente. De hecho, hoy en día los expertos en reclutamiento y contratación de recursos humanos perciben un escenario con oportunidades de desarrollo y mejoramiento. Por otro lado, vemos los indicadores sociales. Los indicadores sociales han tenido un avance importante en los últimos años. La tasa de pobreza ha logrado disminuir casi 20 puntos en la última década, alcanzando valores inferiores al 30%, cuando en 2002 esta cifra ascendía a casi un 50% de la población. En la última medición del DANE, la cifra de pobreza se ubicó en 29.3% para el periodo entre julio del 2013 y junio del 2014. Con respecto a esta variable, todas las empresas y sus gerentes están obligados que dentro de sus prioridades está mantener relaciones con entidades como el SENA, la cual aporta a la inclusión social a través de la formación profesional, la intermediación laboral que permite el ascenso a oportunidades laborales y mediante emprendimientos sociales. Asimismo, las empresas se benefician y apoyan a estas entidades que tienen como fin dar oportunidades de estudio y empleo a personas con pocos recursos. Por otro lado, vemos la variable de la inflación. A noviembre del 2014, la inflación anual al consumidor se situó en 3.65%, manteniéndose en un rango de meta de inflación fijado por el Banco de la República entre el 2 y el 4%. Si excluimos los alimentos, la inflación al consumidor sería del 3.2%. En el contexto mundial, la inflación de Colombia está muy por debajo del promedio de América Latina e inferior, entre otros, a las registradas en Brasil, Chile, México y Ecuador. Caso aparte es la inflación de Venezuela, que está en el 63.4%, y de Argentina, que está en el 24.5%. En la medida en que la inflación aumenta, encontramos varios efectos. El primero es que para combatir la inflación se aumentan las tasas de interés y el dinero circulante es apropiado por los bancos. Las altas tasas de interés nos hacen menos competitivos, muchos negocios dejan de ser rentables y por ello se frena el crecimiento económico. En medio de esta especie de crisis económica, las consecuencias son imprevisibles. Otro efecto es el que experimentan las personas con bajos ingresos. Su capacidad de compra disminuye, hay precios que crecen más que otros, así que aquellos con bajos ingresos pueden quedar excluidos de ese consumo. Esto es grave cuando los bienes son básicos. Si bien el IPC fue de 3.17%, ese porcentaje es un promedio, pues según el DANE, el combustible, la energía eléctrica, el gas, las tarifas de consultas médicas, de las aseguradoras de salud y de los servicios bancarios subieron entre el 6 y el 11%. El precio de los alimentos es el más preocupante. La cebolla aumentó el 75%, las hortalizas y legumbres el 56%, la panela el 22% y el azúcar el 21%. Entonces, como consecuencia de lo anterior, un gerente del área del talento humano debe estar muy al tanto de cómo van los indicadores económicos, ya que de acuerdo a esto, la empresa debe reajustar sus salarios a lo que necesita el trabajador de su empresa y de esta manera velar por el bienestar y la calidad de vida de estos. Bueno, estos son mis aportes a la relación que existe entre la economía colombiana y la empresa, más estrictamente con lo que tiene que ver con el área del talento humano y su líder, que en este caso es el gerente del área del talento humano. Estas son las referencias que utilicé, son varias. Me apoyé en temas que tienen que ver con la página del DANE y otras. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.